la próxima semana. Y bueno, pues el tema, también cerramos con broche de oro, es un tema súper interesante, como todos los temas que hemos tenido aquí en las sesiones académicas de alta especialidad que están dirigidas para los fellows. El tema es fístula gastrogástrica posterior a bypass. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompañan, al igual que lo hemos hecho en las otras sesiones, dos centros de entrenamiento: el Hospital Ángeles de Tijuana, que está dirigido por el doctor Juan Antonio López Corbalá, como profesor titular de alta especialidad, y también por el Hospital Zambrano Elión y Hospital San José. El profesor titular es el doctor Ricardo Javier Cuellar Tamés. Y bueno, en conjunto nos van a presentar un caso y la discusión sobre el manejo de fístula gastrogástrica posterior a bypass. Entonces, pues adelante, comenzamos con el grupo del doctor Juan Antonio López Corbalá. Por favor, adelante, doctor. Buenas tardes, agradecemos la invitación. Vamos a trabajar junto con el doctor Cuellar, ya lo mencionaste, de Monterrey. Voy a presentar al fellow que va a presentar el caso clínico, va a presentar el video de la cirugía para que posteriormente haga una revisión del tema el doctor Cuellar y los fellows de Monterrey. Entonces quiero presentar al doctor Francisco Cáñez, que iniciará con el caso clínico. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, pues vamos a iniciar esta sesión con el caso clínico. Es un caso muy interesante de una fístula gastrogástrica posterior a bypass, ¿no? Y vamos a comenzar presentando al paciente. Es un paciente de sexo masculino de 49 años de edad que dentro de sus antecedentes tiene como toxicomanías positivas, como tabaquismo, alcoholismo positivo, otras comorbilidades, hipertensión arterial, ERGE y dislipidemia. Esto es importante porque va a tomar relevancia más adelante. Como motivo de atención, este paciente tuvo en el año 2002 un bypass gástrico. Es importante aclarar que la cirugía que se realizó en ese año no fue realizada por nuestro grupo. Este paciente nos llegó después. Después de su cirugía inicial, él tuvo una pérdida de peso de 50 kilos. Para el año 2005 presentó una reganancia de 55 kilos y al momento de presentarse a la consulta llegó con un peso de 131 kilos y un IMC de 43. Entonces, ¿cuáles eran los principales datos que tenía este paciente al momento de llegar? Principalmente reganancia de peso, epigastralgia y reflujo gastroesofágico. Recordemos que esto va a ser muy importante. Bueno, el paciente a su llegada aquí al consultorio ya traía una endoscopía que él se realizó pues por parte de otro grupo, ¿no? Y podemos observar aquí el video. Como pueden ver, estamos en la cavidad gástrica y se observan dos bocas en la cavidad gástrica. Ahí el endoscopista introduce el endoscopio, pero pues no lo hace de una manera completa. Introduce el endoscopio en una boca y luego en la otra boca. Entonces, ¿qué nos va a dar como reporte? Primero que nada, una hernia hiatal deslizante, sin esofagitis. Luego, un estómago modificado por antrectomía y una anastomosis en omega de Brown. Entonces, él considera que se le realizó un bypass de una sola anastomosis. Ahí está. Entonces, vean, ahí tenemos el bypass de una sola anastomosis y esta es la imagen con la que nosotros recibimos al paciente. Entonces, este paciente vino por una reganancia de peso y pues fue valorado por parte de anestesiología, psicología, de los clínicos y todos estuvieron de acuerdo en que el paciente es candidato a realizarse una cirugía revisional por la reganancia de peso. Entonces, vamos a ver aquí el video de la cirugía. Bien, entonces, primero lo que tenemos son unas adherencias hepáticas que procedemos a disecar, pero allá al fondo se ve algo que nos llama la atención. Si se fijan, se ve estómago, ¿sí? Como si fuera estómago completo. Entonces, procedemos a disecar las adherencias en orden cefálico y queremos revisar
pues el esófago. Entonces, vean, vamos por la pars flácida, ahí estamos cortando la pars flácida para llegar al pilar derecho que tenemos ahí. Entonces, se disecan las adherencias y se diseca el esófago para liberarlo del mediastino. Y vean, ahí estamos liberando el esófago del mediastino. De ahí vamos a liberar el pilar derecho. Ahí está. Y el entrecruzamiento de los pilares. Entonces, se diseca el esófago y se ve cómo baja. Pero no encontramos ni pouch ni nada que nos haga de lo que nos reportaba la endoscopía. Entonces, aquí se revisa la curvatura mayor y se baja hacia la zona del ángulo de Treitz, donde podemos observar dos asas intestinales y ahí se está disecando una de ellas que entran al mesocolon. Entonces, ahí la estamos disecando. Ya con esos datos, nos proponemos a disecar toda la curvatura mayor para valorar la cara posterior del estómago. Vean, ahí va la disección de la curvatura mayor. Continúa en sentido cefálico, ya se está liberando la cara posterior del cuerpo, el estómago. Y vean, entonces ahí observamos una estructura tubular que se procede a liberar. Traemos del otro lado y vean, ahí se está haciendo la disección en sentido hacia el duodeno. Y fíjense aquí lo que vamos a encontrar. Vean, tenemos esta estructura tubular, de la cual hay otra estructura tubular que se está disecando ahí y que conecta ese remanente gástrico al pouch. Entonces tenemos ahí la fístula. Vean lo grande que es. Ahí se le está colocando una grapa de 60 milímetros y ni siquiera lo alcanza a abarcar por completo. Estamos ante una fístula gástrica gigante. Ameritó 2 grapazos. ¿Cómo ven? Entonces, ahí cae el estómago nativo. Entonces, una vez hecho eso, lo que se realiza, pues es de que se va a reforzar la línea de grapeo. Miren, ahí está. Ahí está la yeyuno anastomosis. Vean, ahí se va ahí está. Ahí está la línea de grapeo. Ahí se va a reforzar con sutura no absorbible, 2 ceros, monofilamento. Ahí está. Se está suturando y se está reduciendo también el tamaño del pouch. La realidad es que la mayoría de las fístulas gastrogástricas van asociadas a un pouch dilatado. Entonces, ahí tenemos una sonda de 32 French que está ferulizando la gastroyeyuno anastomosis para no estenosarla. Vean, entonces se refuerza la línea de grapeo y se disminuye el tamaño del pouch. Ahí se alcanza a ver la sonda, se realizan pruebas de contención. Ahí estamos cerrando el cierre pilar. Recordemos que este paciente tiene reflujo gastroesofágico, entonces se cierran los pilares, también con sutura no absorbible, y se pasa nuevamente la sonda. Ahora vamos a ver la parte distal del estómago nativo. Se va a realizar una gastrectomía. Entonces disecamos en dirección al duodeno. Y aquí vamos a encontrar una arteria que va a ser nuestro landmark, que se alcanza a ver ahí, la arteria gastroduodenal, rama de la hepática común. Vean nada más. Entonces, ahí ya que tenemos limpia esa zona, vamos a proceder a engrapar. Grapa de 60 milímetros. Ahí se resbala un poco la grapa y pues, ¿qué vamos a hacer? Engrapar. Más allá, afortunadamente teníamos espacio, se engrapa. Y a pesar de que es una grapa verde un poco alta para el duodeno, pues vamos a darle también su surgete de reforzamiento, ¿sí? Para evitar sangrado. Entonces ahí se le está reforzando. Entonces se extrae el remanente del estómago y se coloca un drenaje Penrose. Ahora, ¿por qué en este caso realizamos la resección gástrica? Por el tamaño de la fístula, ¿sí? Principalmente. Entonces, vamos al siguiente. Un momento. Ok. Ahora ven aquí. Este es el trago de contraste hidrosoluble postoperatorio.
vean cómo baja el medio de contraste y cómo llega ya directamente hacia el yeyuno, ya sin restos de, pues, de fístula ni nada. Entonces, este caso nos parece muy interesante porque el principal método diagnóstico para una fístula gastrogástrica es endoscópico. Sin embargo, la endoscopía en este caso pues nos dio un diagnóstico incorrecto. Nosotros entramos a esta cirugía con otra idea de realizar cirugía revisional, ya que la endoscopía nos dio la idea de que se trataba de un bypass de una sola anastomosis. Ahora, les dejamos aquí una imagen de un trago de contraste hidrosoluble. Este no es del mismo paciente, es de otro, pero vean, si hubiéramos tenido esta imagen, nos habrían dado una idea de que estábamos ante una fístula. Voy a hacer unos pequeños comentarios antes de que el doctor Cuellar y los fellows hagan una revisión del, del tema. Miren, empezamos con el problema que una endoscopía mal realizada, si el doctor hubiera empujado un poquito más el endoscopio en ambas bocas, se hubiera dado cuenta que en una se va la gastroyeyuno y en otra se va el estómago. Él hizo una panorámica y nada más vio dos bocas y por eso da ese diagnóstico, que es lo que nos dieron a nosotros. Entonces nosotros entramos con otra idea y nos confunde entrar y ver el estómago completo. Nunca pensamos que iba a tener, él tiene un bypass en Jerry retrogástrico y retrocólico. Es otra confusión que tuvimos, por eso fuimos al ángulo de trace a checar y encontramos dos asas. Al encontrar dos asas vimos que sí subían por el mesocolon y una era el trace, pero seguíamos con la confusión, entonces decidimos levantar toda la curvatura mayor, de ahí nos vimos una fístula gigante, los reportes son poco frecuentes de ese diámetro, del diámetro de un intestino. Vean que al cortar la fístula, cuando ya vi ese conducto grande, me di cuenta que tenía una fístula gastro-gastro, la recorto y el estómago se cae, porque se cae la unión entre el pouch y el estómago nativo. Se cae y entonces ahí se resolvió el problema. Ahora, ¿por qué gastrectomía total del estómago nativo? En estos casos, con una fístula tan grande, es la recomendación. Sigue en contradictorio a quienes nada más se recorta, a cuál es el procedimiento endoscópico o a cuáles se hace el estómago nativo. Este sin duda ameritaba un recorte con engrapadoras y retirar el estómago nativo. Es un caso interesante que va a haber muchas preguntas porque entramos con un diagnóstico equivocado, porque la endoscopía que tuvimos, que no fue del grupo, fue incompleta. Vamos ahorita a escuchar la revisión del doctor Cuellar y posteriormente tendremos preguntas, comentarios para podérselas contestar. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Buen caso. Adelante, por favor, Ricardo, ahí con los fellows. Hola, buenas tardes, acá de Monterrey. Saludos a todos los conectados. Vamos a empezar con la revisión y algo también de unos casitos por acá que tuvimos, pero dejaremos espacio para los comentarios. Están aquí la doctora Pamela Hernández y el doctor Luis Morales, que son los fellows del Hospital Zambrano y San José. Y vamos a empezar con la revisión. Adelante. Saludos. Muy buenas tardes. Sí ven todos mi pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar ahora con la revisión del tema. Como definición tenemos que la fístula gastrogástrica va a ser una comunicación anómala entre el reservorio gástrico proximal y el fondo del estómago nativo posterior a una cirugía de un bypass gástrico. Esta complicación, aunque es poco frecuente, puede anular el efecto restrictivo que tiene un bypass gástrico y favorecer la reganancia de peso, así como síntomas digestivos persistentes. Su aparición suele estar relacionada con factores técnicos, fugas postoperatorias o úlceras marginales, que igual ahorita vamos a anudar un poquito más al respecto. Y es fundamental tener un alto índice de sospecha para su diagnóstico y manejo oportuno posterior al diagnóstico. Vamos a iniciar también con dos clasificaciones que se proponen en diferentes artículos. La primera es una clasificación de un estudio que se realizó en Francia de 1.273 pacientes, de los cuales 15 tenían una fístula gastrogástrica ya diagnosticada. Y ellos proponen la siguiente clasificación, que es el tipo 1, que se da a 1 centímetro o arriba de 1 centímetro de la gastroyunoanastomosis, y la tipo 2, perdón, este sería el círculo rojo, y la tipo 2
sería la que se encuentra dentro del centímetro de la gastroyeyunoanastomosis. Esta es la primera clasificación que se propone. Esta es una clasificación únicamente quirúrgica dentro de los hallazgos operatorios. Y la segunda clasificación es una clasificación que posteriormente fue adaptada a que sea a 2 centímetros. La tipo 1 es que sea 2 centímetros o arriba de 2 centímetros arriba de la gastroyeyuno, y la tipo 2 es que sea dentro de los 2 centímetros de la gastroyeyuno. Como epidemiología tenemos que actualmente la incidencia reportada en la literatura va a oscilar entre el 1 al 6% de los pacientes sometidos a este procedimiento, aunque este valor puede variar considerablemente dependiendo de la técnica quirúrgica que se utiliza y la experiencia obviamente del centro en donde se está operando al paciente. En la mayoría de las series, la aparición de la fístula es tardía, generalmente aparece dentro de los 24 a los 36 meses o hasta después de la cirugía, y suele asociarse comúnmente a síntomas como reganancia de peso o dolor abdominal inespecífico. En cuanto a la epidemiología, este es un estudio que se realizó en Cleveland Clinic, este fue publicado en 2015, que analizó la experiencia quirúrgica en el manejo de 36 pacientes intervenidos por fístula gastrogástrica. Es una de las series más grandes que hay publicadas. Lo vamos a estar revisando durante la presentación, pero aquí lo que podemos ver es que el 16% de los pacientes, perdón, de los 36 pacientes que se publicaron en este estudio, 16, o sea, el 44% tenían un antecedente de un bypass gástrico convencional. Y aquí también nos ponen una tabla de otros estudios que se analizaron en este artículo. Ajá, exacto, que fue un bypass gástrico abierto en ese entonces, y aquí ponen una tabla que podemos ver que la incidencia aumenta cuando se realiza un bypass gástrico abierto, con una técnica quirúrgica abierta. Pero básicamente la incidencia va a oscilar entre el 1 al 6%. Y en cuanto a la etiología, como ya mencioné, una técnica convencional, un bypass quirúrgico, perdón, un bypass abierto va a tener una incidencia mayor. Eh, una división incompleta del estómago durante la creación del pouch. Si se tiene una mala visualización del ángulo de His y la división es incompleta, este también puede favorecer como un factor intraoperatorio para aumentar la incidencia. O la confección de reservorios grandes que tengan más de 30 mililitros, como se mencionó en la presentación previa, también puede ser un factor etiológico que va a aumentar el riesgo. Que haya una ruptura o una falla en la línea de las grapas, o que haya un misfire, por ejemplo, también puede aumentar el riesgo. Eh, Número uno, va a aumentar el riesgo de fugas, y número dos, también puede aumentar el riesgo de una fístula gastrogástrica. Y en cuanto a la pregunta de si suturar o no suturar nos va a disminuir el riesgo de una fístula gastrogástrica, el uso de técnicas como ya sabemos, si sutura o no sutura o reforzar con pegamentos biológicos, sí ha demostrado disminuir la incidencia de fugas y de fístulas, aunque no se ha comprobado al 100%, o sea, la diferencia no siempre alcanza una significancia estadística en todos los estudios, pero en general el refuerzo con sutura se ha asociado a una menor incidencia de fugas, y por lo tanto esta puede ser indirectamente una relación para que no aumente que no aumente la incidencia de fístulas gastrogástricas. En cuanto a otros factores que puedan aumentar la incidencia, aunque sean etiológicos, por ejemplo, unas complicaciones postoperatorias como una fuga de la anastomosis, una obstrucción distal. La formación de úlceras marginales se ha identificado hasta en el 53% de los pacientes que tienen ya con diagnóstico una fístula gastrogástrica, o erosión por cuerpos extraños, que también se mencionaban en otros artículos, por ejemplo, pacientes con bandas, pacientes con bypass gástricos anillados, clips o hasta suturas no absorbibles se han propuesto como un factor etiológico de la fístula gastrogástrica. Y en cuanto a factores del paciente, por ejemplo, un paciente con consumo de tabaco crónico, alcoholismo o uso de AINES, la presencia de Helicobacter pylori, y estos dos pues obviamente sabemos que son también factores etiológicos de una úlcera marginal, que como ya había mencionado también puede aumentar la incidencia. Entonces estos dos factores del paciente pueden aumentar el riesgo, o enfermedades crónicas como por ejemplo pacientes diabéticos o alguna alteración en la cicatrización.
Y en cuanto a los factores etiológicos que ya mencioné en las diapositivas previas, aquí vemos igual un estudio de 1292 pacientes que analizaron los factores etiológicos en cuanto a lo que ya mencioné, pues pacientes con fugas. También se vio que hubo un aumento de la incidencia. Por ejemplo, la úlcera marginal, en este estudio específicamente, 8 de los pacientes tuvieron una úlcera marginal previa, que es el 53% de los pacientes, fue muy alto. O, como ya he mencionado también, cuerpos extraños. Este fue otro de los estudios. Este es una de las también de las series más grandes que analizaron 1.700 pacientes, de los cuales 27 tuvieron el diagnóstico de una fístula gastrogástrica. Y en esta tabla aquí, importante, se menciona que los bypass gástricos anillados también nos pueden favorecer. Número uno, porque causan isquemia y esto puede favorecer a una fuga, o el mismo cuerpo extraño puede favorecer a una fístula gastrogástrica. Y en cuanto a los signos y síntomas, pues la fístula gastrogástrica suele manifestarse, como ya mencioné, de una forma tardía, generalmente de 24 a 36 meses posterior al bypass gástrico o hasta más tiempo. Muchos pacientes pueden estar asintomáticos inicialmente, lo que nos va a retrasar el diagnóstico, y los signos y síntomas van a variar según el tamaño de la fístula y el tiempo de evolución que ésta tenga. Es fundamental sospecharla ante los síntomas gastrointestinales persistentes o una reganancia de peso. Cuanto al signo, bueno, el síntoma más específico es la reganancia de peso. Este es el síntoma más frecuente y puede ser progresivo. Obviamente la comunicación entre el pouch y el estómago nativo va a permitir el paso de alimento, lo que nos va a anular el efecto restrictivo del bypass. Y el paciente también puede notar que tolera mayores volúmenes de alimento y que la saciedad precoz va a desaparecer por completo. Y en cuanto a los síntomas gastrointestinales, generalmente pueden mencionar dolor epigástrico abdominal. Este puede ser persistente y de intensidad variable. Pueden presentar también náuseas o vómitos, especialmente si hay una obstrucción distal o una úlcera marginal asociada, que obviamente también nos puede propiciar que se forme la fístula. O síntomas de acidez y pirosis, como lo son un reflujo gastroesofágico. Igual este es otro estudio en el que nos mencionaron, en el que nos ponen todos los síntomas que se pueden presentar, y los más comunes eran un dolor abdominal inespecífico o en epigastrio y la reganancia de peso, que es lo más importante que nos va a ayudar a nosotros sospechar este diagnóstico en nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, continuando con el abordaje del paciente, generalmente cuando nos llegan los pacientes con la sintomatología que acabamos de mencionar, principalmente este dolor abdominal inespecífico y la presencia de reganancia de peso, y además con el antecedente de haber tenido un bypass gástrico, entonces siempre debemos de tener en mente, tener presente la posibilidad de una fístula gastrogástrica. Entonces, para iniciar el abordaje diagnóstico tenemos principalmente dos opciones. Puede ser un diagnóstico radiológico o también endoscópico. Y dentro de las opciones para el diagnóstico radiológico, pues tenemos principalmente el trago de bario, que sería considerado como el abordaje inicial para hacer el diagnóstico del paciente, o inclusive en la mayoría de los estudios, como el gold standard para el manejo, el diagnóstico inicial. También se propone como algún estudio radiológico el TAC de abdomen con contraste oral e IV. Y de hecho se menciona que cuando nosotros tenemos la presencia de un TAC de abdomen y que observamos el contraste en el estómago remanente, pues esto es casi casi que con una sensibilidad del 100% de que tenemos la presencia de una fístula gastrogástrica. Y nuestra otra forma de hacer el diagnóstico, pues es como el caso que se presentó anteriormente, hacer el diagnóstico mediante la endoscopía. Sin embargo, para poder determinar cuál es el estudio ideal para hacer el diagnóstico, pues en estos papers que hemos estado mencionando ahorita durante la presentación, también se habla acerca del abordaje diagnóstico de los pacientes. Por ejemplo, en este que mencionamos, que se desarrolló en la Cleveland Clinic con un total de 36 pacientes, aquí se demostró que la sensibilidad del diagnóstico de la endoscopía fue ligeramente superior que hacer un trago de material hidrosoluble. Realmente fue muy pequeña la diferencia, fue un 72 contra un 70%, entonces no fue algo como estadísticamente significativo en el estudio.
Y luego en esta otra serie, esta era una serie menor, este solamente fue un total de 9 casos, sin embargo aquí demuestran lo contrario al otro paper. Si en el otro paper nos mencionaban que era mayor la sensibilidad por poco, acá nos dice que la sensibilidad de la endoscopía era mucho menor que la de un trago de material hidrosoluble. Aquí la ponían inclusive de un 66 contra un 100%. Y en el último estudio que también ya mencionamos, que este es de los más grandes que se han presentado, en este demostraron que, bueno, aquí la comparación fue entre la endoscopía y el TAC con contraste oral e intravenoso. Y aquí se observó que la endoscopía sí tuvo menor sensibilidad que el TAC con contraste, en un 73 contra un 100%. En todos los casos de los pacientes que se les hizo el TAC con contraste, se pudo realizar el diagnóstico. Entonces, realmente aquí como en conclusión, podríamos decir que realmente no sería suficiente o no deberíamos de basarnos únicamente en un estudio de imagen o solamente en la endoscopía, sino lo mejor sería complementar. Los papers nos dicen que utilizar la endoscopía junto con un estudio con material de contraste nos va a aumentar nuestra sensibilidad, inclusive cercana hasta un 100%. Entonces, aquí como que lo que podríamos decir que si tenemos la sospecha, podríamos iniciar el abordaje con un trago de material hidrosoluble y luego lo complementamos con una endoscopía, tanto una endoscopía preoperatoria o inclusive también puede ser utilizada una endoscopía transoperatoria. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen que nos presentan en ese último paper que comentamos. Digo, realmente es muy evidente en ambas imágenes. Del lado izquierdo en la endoscopía se puede ver la fístula gastrogástrica bastante grande también. Y del lado derecho en la otra imagen podemos observar en el trago de material hidrosoluble igual como tenemos la presencia de la fístula gastrogástrica con paso de material de contraste hacia el estómago nativo también. Y este es una imagen de igual un trago de bario que nosotros hicimos en uno de nuestros pacientes aquí en el hospital. Igual se ve muy clara la presencia de la fístula en la parte superior izquierda del estudio de imagen. Se ve la presencia de la fístula e incluso se alcanza a ver el paso de material de contraste hasta hacia el estómago nativo y todavía inclusive hay paso de material de contraste por el asa biliopancreática. Y esta es la otra forma de hacer el diagnóstico, igual que lo que habíamos mencionado. Tenemos aquí la endoscopía y aquí, bueno, de todas las imágenes, la más importante es la de la esquina superior izquierda, donde se alcanza a ver igual una fístula de más de 1 centímetro de diámetro y en el resto del estudio se alcanza a ver la anastomosis gastrointestinal en la esquina inferior izquierda está respetada. Y también en el candy cane y el asa yeyunal. Entonces, realmente la única alteración que se encontró por la endoscopía fue la presencia de la fístula. Pero podemos ver que esta es otra forma de hacer el diagnóstico y poderlo confirmar. Y pues este es el otro estudio que se puede utilizar, la tomografía, donde generalmente este nos va a ser mucho más sensible cuando tenemos trayectos fistulosos más grandes, de mayor diámetro y de mayor longitud. Que aquí se alcanza a ver también el paso del material de contraste. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento después de que nosotros tengamos el diagnóstico en nuestros pacientes? Digo, el tratamiento como de manera inicial, inicialmente se consideraba que el manejo conservador era el idóneo, era el ideal, principalmente con cambios en el estilo de vida, de suspender tabaquismo, algunos medicamentos como inhibidores de bomba de protones o el uso también de sucralfato y más si estábamos pensando en que la causa fuera una úlcera marginal. Los otros tipos de tratamientos es el tratamiento endoscópico, que puede ser utilizando clips, utilizando también stents, aunque también hay complicaciones como la migración de los stents. En algunos papers vimos que era muy frecuente la migración del stent. Y pues el tratamiento, la opción final, pues es el tratamiento quirúrgico, que realmente este es como el tratamiento más definitivo para el paciente. Entonces, lo que discutíamos es que el tratamiento obviamente va a ser individualizado al caso y lo vamos a llevar porque es por lo que nos busca el paciente. Si tenemos un paciente que se está presentando con lo que mencionábamos de signos y síntomas como la presencia del dolor y una reganancia de peso y además el paciente desea tener también la pérdida de peso, entonces obviamente esto nos está llevando a que debemos de realizar un manejo quirúrgico en este paciente. Y esto nos lo ponían en uno de los papers como realmente ellos lo ponen como un step-up approach, que iniciar primero con un manejo conservador y luego ir tratar con el endoscópico y hasta el final tratar el tratamiento quirúrgico. Pero realmente nosotros no lo veríamos como hacer un step-up approach, sino más bien en base a lo que hemos investigado y encontrado en los artículos y en la literatura, es
caso individualizado a cada paciente que tengamos, porque obviamente si tenemos un paciente, por ejemplo, que es una fístula pequeña, como se comentó también en el caso anterior, si es una fístula pequeña, se puede tratar de hacer el abordaje endoscópico, o si es nos mencionaron por ahí que si es secundario también a una estenosis, entonces se puede intentar un manejo endoscópico con una dilatación. Entonces siempre va a ser individualizar el caso del paciente para poder determinar cuál es el manejo más apropiado para el paciente. Y aquí, por ejemplo, en este mismo paper nos dice, utilizaron los tres tipos de abordajes en los pacientes y realmente vemos que a final de cuentas el más efectivo para la tasa de cierre de fístula va a ser el manejo quirúrgico. Y bueno, en este también, igual, en este estudio también vimos que aquí el abordaje lo hicieron utilizando dos tipos de abordajes quirúrgicos, esto dependiendo de la clasificación que mencionamos al principio de nuestra presentación. Si era una fístula que estaba a más de 1 centímetro de distancia de la gastroinostomosis, entonces solamente hacían la resección del tracto fistuloso, y si estaba en la gastroinostomosis, entonces se hacía una resección en bloque de la fístula, de la gastroyeyuno, y entonces se volvía a confeccionar también la gastroyeyuno. Y aquí, a final de cuentas, los resultados a largo plazo era que íbamos a tener que el paciente iba a tener resolución de la sintomatología, iba a tener cierre de la fístula, y además pues eran pacientes que buscaban continuar con la pérdida de peso. Entonces en este seguimiento a 10 años se vio que todavía la pérdida del exceso de peso iba a ser con buenos porcentajes y buenos números para estos pacientes para poder continuar con su tratamiento bariátrico y metabólico. Entonces, estas son algunas imágenes, nada más lo voy a pasar más rápido para pasarnos a los videos de los dos casos, que también son videos cortitos. Este es igual un caso que tuvimos nosotros aquí en el hospital, una fístula gastrogástrica en un paciente que había sido postoperado también con la colocación de un bypass anillado. Alcanzamos a ver la presencia aquí también de un candy cane dilatado. Y aquí justo, bueno, aquí se va a pausar el video, aquí se alcanza a ver el trayecto fistuloso entre el pouch gástrico y el estómago nativo. Entonces, aquí continuamos nada más con la liberación y el retiro del anillo que se había colocado previamente. Trabajamos sobre el candy cane también e hicimos ahí una resección o una escisión del candy cane con una grapadora con un cartucho azul. Y posteriormente nos fuimos a trabajar ya en la disección de los vasos gástricos cortos para poder llegar hasta el fondo del estómago y lograr evidenciar también el trayecto fistuloso completo en conexión hacia el fondo del estómago nativo. Y aquí vamos a ver cómo se hace la resección del fondo del estómago nativo, y ahí vamos a hacer también el corte del trayecto fistuloso utilizando dos grapadoras, uno con cartucho negro y uno con cartucho verde. Y se hizo ahí por completo la resección tanto de esa parte del fondo y del trayecto fistuloso, y esta es la endoscopía postoperatoria donde ya se alcanza a ver ya solamente la anastomosis y se ve el cierre también, ya no se alcanza a ver la presencia de un trayecto fistuloso como tal. Y el otro caso que tuvimos, este igual también fue, este es un poquito más complicado de entender, pero es igual, hacemos la liberación aquí se alcanza a ver en esta parte de atrás, ahí en medio se alcanza a ver la fístula, en la parte superior, en la esquina izquierda, se alcanza a ver el estómago nativo, y en la parte inferior, hacia donde estamos ahorita haciendo la disección, esa es la parte del pouch gástrico. En este caso también se había hecho una anastomosis retrocólica. Entonces procedimos a hacer igual la liberación y la gastrectomía. En el antro se utilizó dos cartuchos verdes para poder hacer esta gastrectomía, la gastrectomía parcial, y ya posteriormente volvemos a continuar el trabajo hacia el sitio de la fístula gastrogástrica, y ahorita vamos a ver también cómo se hace el corte y la resección esta se alcanza a ver ahí con una endoscopía transoperatoria. Aquí este es el trayecto fistuloso justo entre la parte superior del estómago nativo y la parte inferior el pouch gástrico, entonces se alcanza a ver que sí es un trayecto fistuloso bastante grande. Aquí se ve en la endoscopía transoperatoria. Y posterior a realizar la endoscopia transoperatoria, entonces aquí ya nada más continuamos con la porción donde tenemos la fístula, e igual se va a hacer la resección utilizando dos cartuchos dorados también. Y pues bueno, entonces como
como conclusiones en general, podemos decir que realmente la fístula gastrogástrica es una complicación poco frecuente. Vimos que son cifras tan bajas como del 1 al 6%, sin embargo, son muy relevantes en pacientes postoperados de bypass gástrico y de RUX. Entonces, siempre que tengamos un paciente con sintomatología gastrointestinal, principalmente dolor abdominal y reganancia ponderal, hay que siempre tener en mente que podemos estarnos enfrentando intraoperatorio o la presencia de úlceras marginales. El diagnóstico, como ya dijimos, requiere alta sospecha clínica y lo mejor sería utilizando una combinación de todos los estudios que tenemos, tanto a trago de bario como con endoscopía. Y como ya mencionamos varias veces, que el manejo debe ser individualizado con cada paciente, tomando en cuenta las 3 opciones que mencionamos en nuestra presentación. Entonces, es muy importante una detección y un tratamiento oportuno, reduciendo la morbilidad la morbilidad de nuestros pacientes y a final de cuentas, pues logrando mejorar los resultados a largo plazo e inclusive pues volviendo a ayudar a nuestros pacientes para continuar con su proceso de pérdida de peso y de mejoría de sus comorbilidades. Y Muy listo. bien, excelente presentación. Pues bien, hemos tenido, la realidad es que muy buenas sesiones y esta, pues, no deja de ser una de ellas. La realidad es que, pues, es buenos casos los que se han presentado y la revisión también. Pues agradecemos al doctor Juan Antonio y sus fellows y también al doctor Ricardo Cuellar y sus fellows esta presentación y brindarnos este conocimiento. Y como les había dicho en todas las sesiones, pues empezamos el espacio para preguntas y comentarios y sería muy importante que lo hagan de viva voz. Lo pueden hacer por orden, poniéndole ahí ahí en el Zoom, ahí en reaccionar, le pueden poner levantar manita para poderles dar ¿cómo se llama? Su turno para que puedan participar. Mientras tanto, bueno, pues mientras alguien levanta la mano, yo tengo alguna duda. Sí me llamó la atención en la presentación del caso, doctor Juan Antonio Fellows, que no le hayan pedido un estudio de hidrosoluble al paciente antes de la cirugía. Y bueno, ya vimos que es algo relevante. La verdad es que a lo mejor les hubiera ayudado a darle luz ahí. ¿Y por qué decidieron? Se veía tan clarísimo, así como lo mostraron y se veía como un bagua, ¿va? O sea que fue así como tan claro que dijeron, seguimos con la idea de que es un Mira, bagua. te voy a responder la pregunta. El paciente llega con reganancia de peso y reganancia de peso tenemos de muchos pacientes. Si tú te das cuenta, los datos base para identificar una fístula gastro son inespecíficos. El paciente te puede llegar por reganancia, por dolor epigástrico o algunos síntomas de reflujo que los tenía, pero son datos no clásicos para decir son patognomónicos de esta patología. Los tiene cualquier bypass que hayamos realizado. Número 1, la endoscopía que nos enviaron, y por eso pusimos la foto, está muy obvia. Y viendo otro factor, haciendo una revisión de la bibliografía, difícilmente encuentras una fístula gastro del tamaño de un intestino. Ese era otro punto, que vemos la boca igual del tamaño de la gastroyeyuno, entonces dijimos, esto es un bagua. Entonces también nos confundió, te voy a ser honesto, y pensamos que no era necesario, pero aprendimos que en toda cirugía de revisión, no solo la endoscopía tenemos que complementar con un trago hidrosoluble. Estamos totalmente de acuerdo. Y luego viene otra confusión. Durante la cirugía vemos todo el estómago anterior. Entonces me confunde dónde está la cirugía del bypass. Y por eso me fui al ángulo de 6 para ver qué está pasando abajo y vi 2 asas. Entonces ya pensé, es retrocólico y retrogástrico, por eso hicimos la curvatura mayor y al ver el tubo grande, dije, aquí está el diagnóstico. Y la prueba fue que al meter el grapeo se cae el estómago nativo y queda la línea de grapas en todo el borde del pouch del bypass. Esta, como mencionó una de las doctoras, es una fístula que está por arriba de la gastroyeyuno, 2 centímetros por arriba, pero el diámetro es sorprendente. No encontramos en la bibliografía que mencionaran fístulas de ese diámetro. La mayoría son de 2 centímetros a menos. Entonces, es otra confusión grande, pero de cada cirugía queda una experiencia y te puedo decir, me llega otro caso similar, le voy a pedir un trago hidrosoluble o a toda cirugía revisional. Pero pensamos que con la endoscopía era más que suficiente.
Claro, y la verdad es que, bueno, es que yo nunca he tenido una, o digo, nunca, no que no haya tenido, a lo mejor tengo pacientes que tienen fístula gastrogastra y no los conozco, pero no me ha llegado ninguna, no he hecho ninguna cirugía para corregir una fístula gastro. Está interesante y bueno, se requeriría alguien con la experiencia como usted, porque entrando pensando que es un bagua y viendo ese relajo, pues la verdad es que cualquiera se hubiera confundido de manera tremenda, ¿no? O sea, se ve un escenario Pues muy nos complejo. confundimos, como tú lo dices. Y más que era retrocólica y retrogástrica. Ahí viene la confusión porque veo el estómago, diseco el esófago y en mi opinión en ese momento vi conexión del estómago al esófago. Me perdí, entonces por eso me fui al ángulo de Trice a ver qué está pasando y vi dos asas pegadas. Uno era el Trice y el otro era el yeyuno que entra retrocólico. Y ya nos dimos cuenta que era retrocólico o retrogástrico, otra confusión que sumó. Ese es el importante. Entonces, hasta que vi el tubo grande, dije, esto es una fístula gastro-gastro, y más que hago el recorte, se cae el estómago de donde está unido al pouch y vemos la línea de grapeo del pouch. Entonces, lo reforzamos y disminuimos la boca anastomótica de la gastro y yeyuno y hicimos gastrectomía total. ¿Por qué gastrectomía total? Que es otra duda. Mira, Sí. o le quito todo el estómago o no se lo quito. Unos dicen que si hace gastrectomía parcial, lo asocian hipersecreción y que te puede dar una patología tardía y no puedes manera de solucionarlo o de estudiarlo más bien. Entonces, o le quito todo o no le quito nada, dicen. A menos que quites un segmento muy pequeño. Entonces, no quisimos dejar un órgano potencialmente que se puede enfermar, como en otros pacientes que también hemos hecho gastrectomía del estómago nativo. Entonces, eso lo hace interesante, que no entramos con el diagnóstico, que era retrogástrico, retrocólico. El tamaño de la fístula es otro factor importante y la decisión que tomamos ahí de hacerle la gastrectomía total. Yo creo que una perla importante es precisamente eso para todos nosotros y para los fellows, que para ellos son las sesiones, pues cómo abordar, o sea, cuando está uno perdido y tratar de buscar las bases y como usted hizo, pues, se va al TRICE y ve para dónde está y ahí se da cuenta que está retrocólico y está, eso es, yo creo que es una perla interesante de aprendizaje, ¿no? Bien, para ustedes, Ricardo y Fellows, ¿algún comentario al respecto? A mí me llama la atención eso de entrar y solamente quitar la fístula contra una remodelación completa. ¿Qué es? ¿Qué dice la literatura? Ya nos explicaron un poquito, pero ¿qué cosa? ¿Cómo se debe de abordar un caso así? Si vieran un pouch pequeño, o qué tanto cortarle, o qué hacer. Gracias, Rodrigo. Pues mira, algo importante para los fellows es pensar en estas cirugías se hicieron generalmente hace 20 años, fueron cirugías abiertas, eran cirugías pacientes obesos de complejidad alta que a veces el último disparo no lo alcanzaban a dar, entonces les quedaba conectado el pouch al nativo y entonces partes de esas fístulas pues sucedían, ¿no? Y además, antes más, los cartuchos de grapas tampoco se dividían de forma automática y los cirujanos pues cortaban, otros los dejaban no divididos, entonces ahí siempre pensar, bypass viejo, reganancia, etcétera, pues te puedes enfrentar a una fístula, ¿no? Y creo que sí es punto clave. Cualquier revisión, desde si van a revisar una manga, un bypass, lo que tú quieras, trago y endoscopía. O sea, ahí no le fallen. Eso es algo bien importante para ubicarte. Este bypass que pusimos el primero, sí fue un caso mío y era un bypass anillado además. Entonces, el anillo es un factor de riesgo de erosión entre ambos estómagos también. Lo que hicimos fue, y era un bypass retrocólico, retrogástrico, que abierto de demasiadas adherencias, remodelamos el pouch, quitamos el candy cane, quitamos la fístula y quitamos todo el fondo gástrico donde estaba la posible fístula que no se identificaba al 100%. Son casos tediosones que sí se requiere algo de experiencia y tener ahí y una endoscopía transoperatoria. Ese paciente le metimos el endoscopio transoperatorio para saber que estábamos grapando y quitando ese candy cane correcto y dejando un buen diámetro de la nueva gastroyeyuno. Entonces, para mí, sí es
remodelar generalmente el pouch y la anastomosis, porque a veces son pouches grandes, que ese es otro factor de riesgo de tener una fístula. Si no es necesario, como en el caso del doctor, que ya él remodeló el pouch y todo, pues bueno, también son opciones. No hay nada escrito. Como no son tantos los casos, creo que es mucho a la experiencia del cirujano, pero bueno, pues esos serían mis puntos no sé si ustedes, fellows, quieran agregar algo, Pame y Luis. Quería hacerle una pregunta al doctor y a los fellows, si me das oportunidad. Adelante, doctor. Ustedes revisaron la bibliografía, diámetros, la mayor parte de los diámetros de las fístulas gastro-gastro es otro factor, porque a nosotros nos asombró y en lo que encontramos reportado, difícilmente vas a encontrar una fístula del diámetro que encontramos nosotros. Sí, completamente, doctor. La verdad es que no, generalmente lo describían como menos de 1 centímetro para poder realizar manejo endoscópico, que ese era como el punto de corte que ponían, de que menos de 1 centímetro se puede intentar hacer el manejo endoscópico y mayores de 1 centímetro ya quirúrgico, pero la verdad es que lo mencionaban de 1,5 centímetros o así, nunca como el tamaño que usted mostró. Sí, tan grandes, ¿no? Sí, gracias. Es la confusión también que tuvimos con la endoscopía que nos enviaron, porque se veían dos bocas similares del mismo diámetro. Entonces dije, es intestino de dos lados, y así lo reportó el endoscopista. Viendo retrospectivamente, si el endoscopista empuja poquito más el endoscopio, de una se cae en el estómago y se da cuenta que está en el estómago, pero lo vio en panorámica y lo reportó así. Por eso pusimos la imagen, que está muy interesante. Y pues de todo este tipo de cirugía se aprende. Pero yo digo, la mayor parte de los síntomas son inespecíficos, que cualquier bypass no lo da. Reganancia de peso, tenemos un porcentaje que puede ser hasta 30% que reganan los pacientes con bypass. Eso lo encontramos en todos. Tener algo de reflujo, este paciente tenía reflujo eventualmente, pues también los tenemos con los bypasses en Y de RUPS. Y tener una epigastralgia se la podemos achacar a cualquier cosa, desde colicistitis, de lo que quiera, lo que quiera se lo puedes achacar. Entonces son síntomas inespecíficos que podemos encontrar en cualquier paciente posterior a un bypass gástrico. Es correcto. Y me llama la atención que dicen, o sea, que no es tan alta la frecuencia, pues 1 a 6% sí son muchísimos. O sea, la verdad, como yo les digo, no me ha tocado operar alguno y pues 1 a 6 de cada 100, pues deberíamos de tener una experiencia un poco más grande, ¿no? No sé, la realidad, la expertise de los demás, pero pues por ahí nos debería estar llegando uno cada 6 meses, cada 3 meses, uno, ¿no? Déjame hacer un comentario porque creo que ellos pueden responder de mejor manera que yo. Fíjate, si te das las series que presentaron ellos, no son grandes. Entonces, si dijeras, voy a poner 3-4%, pues todos veríamos fístulas más comunes. Pero según las series que presentaron ellos, que nos llamó la atención, tampoco son grandes y sacan una conclusión que puede ser hasta el 6%. No sé la opinión de ellos. A mí se me hace mucho el 6%. Yo creo que estamos por debajo del 1 si no todo el mundo estuviéramos teniendo. Uno es un caso mío, el primero que presentaron, y el otro es caso de otro cirujano aquí de TechSalud, pero realmente, pues tenemos 15 años operando, no he visto más que ese caso a mí tratado, y así son muy raros. No sé, los cirujanos ahí que estén conectados, los maestros. Nosotros empezamos a operar bypass en los 90, a principios, bypass abierto, y como dices, yo visité al doctor Álvarez Cordero y BAR de México nos prestaba una engrapadora de metal y era un solo cartucho que nos costaba $500. Tenía 3 líneas de grapas, engrapaba y no dividía. Y no dividía. Y entonces así subíamos la ASA y hacíamos la Yerrus. Bueno, del 92 a la fecha es la segunda que veo. Punto. O sea, no, es mucho menos del 1%. Se me hace que está sobreestimado ese número del 6, imagínense, ¿no? Sí, porque si preguntas a compañeros, creo que pocos han visto la gastro-gastro. Sí, no es tan común. Sí, Oye, no sé si el auditorio, alguien tiene preguntas, porque cuando empezaron las pláticas, alguien mandó una pregunta por escrito y queríamos contestársela, pero no veo que haya levantado la mano, que te haya dicho que quiere la palabra. Ahí dice el doctor Cham, ahí lo veo conectado. Si lo quieres hacer tu pregunta de viva voz, por favor, doctor Cham. No, bueno, o la leemos pues.
Dice, buenas tardes, felicidades. ¿Cuál será el manejo endoscópico y conservador? Dice que no tiene audio ni video. A lo mejor está nada más por el teléfono. Entonces, manejo endoscópico y conservador. ¿Cuáles serían los ejemplos? En cuanto al manejo endoscópico, mencionaban que se podían colocar clips, se podía también suturar con el endostitch, o nos tocó, había un caso reportado también que se puede poner un ovesco, o hasta uno de los que ponen los cardios para ajá, un stent o los coils, Los coils. para los comunicaciones interauriculares. Comunicaciones También hubo intraauriculares, sí. un caso reportado de eso. Menores a un Pero cuando eran centímetro. pequeñas. Ajá, menores Oye, un centímetro. Oye, yo le preguntaría a los doctores, de acuerdo a lo que estudiaron, las fístulas que pueden ser de 2 centímetros, tengo entendido que el manejo endoscópico la recibe es alta. Exactamente. Sí, Sí, de hecho se Ese es el mencionaba otro que, punto. ajá, Sí. era menor a un centímetro. O sea, la recomendación era endoscópico, menor a un centímetro, mayor ya era quirúrgico. Sí, porque de hecho en las distintas revisiones que hicimos, hasta en las fístulas pequeñas, como que ya les recibe la alta por Exactamente. endoscopía. Exacto. Acuérdense Entonces, que estaría bien en cualquier diámetro llevártelo a cirugía. Ujú. Sí. acuérdense que es algo bien Y me crónico. llama, Hay esa me llama que, comunicación, perdón, que es me bien llama, crónico la fístula para que se haga esa comunicación, es algo muy crónico, que es muy difícil tratar algo endoscópico. Ujú. Acuérdense que las endoscopías son muy buenas, por ejemplo, en una fuga de una manga, las primeras 6 semanas, los primeros 2 a 3 meses, es cuando, y estas fístulas tú las vas a detectar años después, entonces es muy complejo que algo por endoscopía se solucione. A menos de que pues tengas un experto que haga un resurfacing y luego que haga Ujú. unos puntos con el Apolo, etcétera, pueden Ujú. intentarlo, pero yo les diría que si quieren éxito arriba del 95 o 100%, pues es lo quirúrgico, ¿no? sí, lo que iba a comentar, Ricardo, es que me parece como que me llama como cuando están haciendo las anastomosis con imanes, ¿no? Entonces tiene que ver, como dices, con la cronicidad, con isquemia, con inflamación crónica, y se me hace muy difícil que te metas y le pongas ahí un ovesco y tapes eso, está, pero como de locos, ¿no? O sea, está difícil. Es una situación súper crónica y también, mira, ya tenemos a alguien con la mano levantada, te doy la palabra, lo que dijeron de las suturas y que dejaras ahí el material, por ejemplo, no absorbible, si estás reforzando el pouch y le dejas prolene o dejas unos clips ahí, puede ser factor como cuerpo extraño y si hay isquemia como para que pudiera favorecer. Supondría yo, de acuerdo a lo que nos presentaron. Tenemos a alguien con la mano levantada. Adelante, por favor, doctor. Sí, buenas noches, Hugo Alejandro Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rodrigo? Felicitaciones por el caso, si bien es cierto que no es algo nuevo, pero los felus son nuevos cada año, de tal suerte que temas como este o las hernias internas prácticamente deberían de estar agendados porque cumplen la función de los fellows, ¿no? Que es dar la información, probablemente de lo más importante, para ellos, que ellos sí son nuevos cada año. Me gustaría hacer una observación en técnica en el video, en el momento de la gastrectomía total, en la transección distal para completar la gastrectomía total, se nos muestra perfectamente la gastroduodenal e incluso el pilo. Eso parece, probablemente no se puntualice mucho en eso, pero es bien importante. Si se va a quitar el estómago, se quita el estómago completo. Y en este video se puede demostrar. Porque una de las posibilidades de estos pacientes es que por diferentes razones, incluso hasta que en algún momento no llegamos a identificar, persistan con dolor epigástrico o por reflujo, o por gastritis, o por colitis. Y si por alguna razón le dejamos algún pedacito de tejido gástrico, ese nos puede hacer ruido en la cabeza como causa de dolor crónico y en un estómago excluido, sería muy difícil identificarlo. Si bien es cierto que la decisión de dejar el estómago o ir por el estómago completo, puede ser discutida y depende de escuelas y de evidencias y todo lo demás, es bien importante como se mostró en este video, porque es frecuente que también la cantidad de adherencias que encontremos o la falta de experiencia de nosotros como cirujanos se nos complique encontrar
disecar por completo hasta la primera porción del duodeno y quedarnos un poquito antes de la resección y en aras de la prudencia probablemente dejar un segmento de antro. Y esa puede ser causa de dolor. Entonces, en el video se ve perfectamente cómo se diseca hasta la parte distal del estómago y se hace la transección por delante del píloro. Eso nos va a dar la certeza que si el paciente en el futuro tiene dolor abdominal de algún tipo, no es por el estómago. Bien, interesante comentario, Hugo. Bien. Sí, técnicamente, digo, si tienes algún detalle que les puedas compartir, técnicamente no es tan sencillo, como es un territorio que no se llega regularmente, cuando es manga y pues a veces lo que hacemos nosotros es llegar hasta el píloro, o sea, como para jalar muy bien el estómago y todo, pero habitualmente uno no se brinca el píloro y para hacer el corte, que también sería prudente comentarlo, ¿no? Porque pues no le vas a cerrar el engrapado sobre el píloro o como tú dices, dejarle un cabito de estómago y llegar a ese territorio y no pasarse también, pues no, es interesante. Fíjate que agradezco el comentario del doctor Hugo, que nos conocemos de hace mucho tiempo. Ya quedamos en los veteranos, aunque no me gusta eso. Hay pleito quién va a sustituir al doctor Álvarez Cordero, pero bueno, hay varios candidatos, ¿no? En lo cual yo ya estoy excluido. Bueno, dijo algo muy claro de dejar estómago nativo. Eh, no en solo este caso, en otros casos yo he decidido hacer la gastrectomía y quitar el estómago nativo para quitarme un órgano que no lo puedo estudiar y que me puede, como mencionó él, hacer ruido. Ha habido, bueno, hay reportes de hasta sangrado, etcétera, pero ya con eso me libero, que decir, no es el estómago. Y otro punto, se ha ido aprendiendo y la cirugía de SADI, los que están haciendo SADI con frecuencia, yo lo he hecho eventualmente, cómo disecar el duodeno. Y cada vez se intenta dejar un poquito más de duodeno, tanto que a algunos les da pancreatitis, ¿eh? Porque también se ha abusado. Aquí tuvimos un evento de SADI y uno de los cirujanos dejó más de 5 centímetros de duodeno. Él se fue a su casa y aquí lo trataron con pancreatitis severa al paciente. Entonces te digo que también hay que ser prudentes. Y las reglas dicen una imagen correcta para decir estoy en el lugar correcto es ver la gastrodenal. Como ya lo mencionó el doctor Hugo, es un parámetro que ni me estoy yendo muy lejos a la segunda porción del duodeno, pero estoy en un segmento adecuado que estoy convencido que no estoy dejando estómago. Entonces, las reglas que por lo menos tengas máximo 2 centímetros, no menos de 2 centímetros. Es aproximadamente, y ese vaso que pasa ahí, que es la gastrodenal, es un parámetro fijo que siempre te dice, ya puedes engrapar. Hay que disecar bien, pegarse al duodeno, porque también es un área peligrosa, y engrapar con toda confianza. Entonces, yo soy de la idea, no solo en este caso, en otros casos de cirugía revisional, yo termino quitando el estómago nativo, porque si el paciente tiene una serie de síntomas, algunos seguramente eran del estómago nativo y no quiero regresarme y decir que si sigue con síntomas son del estómago nativo. En muchas patologías, hablando de obesidad y de cirugía de revisión, creo que es preferible retirar el estómago nativo. Bien, bien, buen comentario, muchas gracias. No sé si hay alguien más con algún comentario, pregunta. Ya estamos ya en las 8:30 y como hemos tratado de hacer las sesiones que no se alarguen más de una hora, es ahorita su oportunidad. Me parece que está el doctor Sergio Verbonen conectado. Adelante, doctor Sergio, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas felicidades, Juan Antonio y doctor Cuellar. Excelente sesión para culminar con broche de oro todo lo académico dirigido aquí por nuestro gran amigo Rodrigo Prieto, que realmente no fue fácil. Los grupos aumentaron, más fellows, más centros, y realmente ahora sí que eres bueno para jugar ¿cómo se llama el nuevo juego de Tetris o cómo? De Tetris. Sí, entonces realmente, pues una gran experiencia, Rodrigo, realmente muy contento con todo lo que has hecho, has estado participando en todo. Yo realmente les pido una disculpa, el día de hoy creí que iba a salir temprano de operar, pero se prolongó la última cirugía y pues ya saben que cuando uno entra al quirófano, pues
El quirófano no tiene nombre, no tiene nada más que el paciente y hasta sacarlo, ¿no? Me conecté un poquito tarde, pero realmente sí me tocó ver y es una excelente sesión, como todas las que se presentaron. Felicitarte nuevamente, Rodrigo. Felicitarte aquí en público, delante de todos. Y realmente invitarlos a que las sesiones de los felos continúen con esta gran calidad que se tuvieron. Y a mí me queda más que nada invitarlos a que estén presentes todos, felos, profesores de alta especialidad, y a todos que nos veamos aquí en Tijuana. Es hora de venir a compartir lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué vemos y hacia dónde vamos. Realmente será un gusto terminar esta gestión con la presencia de todos ustedes. Aquí los espero en Tijuana. Muy buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias, Sergio. Te agradezco las palabras y como dices, pues ahí nos veremos en Tijuana. Les doy la palabra primero, doctor Juan Antonio, y luego Ricardo Cuellar para que nos den sus palabras finales de la sesión. Bueno, yo creo que nada más queda agradecer, creo que nos quedó claro, todos aprendimos de lo que es una fístula gastro-gastro y creo que nos va a servir día a día, los errores, los aciertos, etcétera. Y más que nada, felicitarte a ti, Rodrigo, que te conozco desde hace varias décadas por llevar las sesiones cada mes, fueron extraordinarias, todas muy buenas, y felicitar también a la mesa directiva y al doctor Berbone por este año que ya prácticamente se acabó y los esperamos a todos en Tijuana. Y darle las gracias al doctor Cuellar y sus fellows por compartir con nosotros este buen tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos en Tijuana. Muy agradecido con el doctor López Corbalá, el doctor Berbonen. No falten, va a estar muy bueno allá el congreso. Y gracias por el espacio. Pues muchas gracias a todos. Yo aprovecho para los que todavía siguen conectados en el comercial. Nos vemos en Tijuana. Tenemos un curso precongreso, se llama Código Bariátrico, abordaje de urgencias críticas en cirugía de la obesidad. Está bastante bueno, chéquenlo. Tenemos muy buenos ponentes, va a haber buenas discusiones, les sirve a los cirujanos generales que los inviten, a los fellows y bueno, a cualquier cirujano bariatra que quiera aprender más o discutir sobre manejos críticos del paciente bariátrico. Así es que nos vemos en Tijuana. Allá nos saludamos a todos. Buenas noches.